Aleluya, amén. Qué bueno estar en su presencia en esta mañana. Les pido si pueden esta mañana tornar a Primera de Pedro, capítulo 1. Como dijo algún sabio una vez, si tienes una Biblia, torna a Primera de Pedro 1, porque ahí está la palabra de Dios, amén. No queremos huir de otro, sino de Dios mismo. Hermanos, uno de los privilegios que tenemos como iglesia, uno de los privilegios más grandes que tenemos como iglesia es sentarnos a los pies de nuestro Maestro, Jesucristo. Él mismo dijo, y estas palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Él también dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá jamás sed. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Nosotros como iglesia practicamos esto porque es central a la iglesia. Para aquellos que quizás no lo saben, procuramos por lo general predicar expositivamente. Predicación expositiva, lo cual es atravesar un libro, una porción de las Escrituras, verso por verso, entendiendo lo que dice, exponiendo el pasaje, no lo que dice el predicador, no ilustraciones, no historias, sino principalmente qué dice la palabra de Dios. Viendo su contenido, exponiendo cada palabra, porque cada palabra es importante, amén, de lo que Dios ha dicho, de lo que nos ha dejado a nosotros en su palabra santa, con la mira de tener encuentros verdaderos con nuestro Salvador y aprender de Él, conocerle a Él, a nuestro Señor, más y más. Porque es en verle, hermanos, es en tener esos encuentros con Él en su palabra, que nos permite y nos capacita para entonces adorarle, amarle, servirle, honrarle. Si no le conocemos tal como Él quiere que entendamos quién Él es, entonces no vamos a servirle como Él merece. Pero cuando vemos su grandeza, su hermosura, su belleza, su ternura, su amor, su paciencia, su misericordia, su gracia, cuán misericordioso y bueno Él es con nosotros, y descubrimos esas realidades, lo que Él ha hecho y quién Él es, somos capacitados para ahora honrarle, rendir cuentas a Él, ser instrumentos en sus manos. Porque es en verle y conocerle que somos saciados, somos llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz. Somos transformados también, cambiados, hechos y formados por nuestro Creador a su semejanza, lo que Él quiere que seamos. Todo hombre quiere algo, pero Dios quiere algo mayor, amén. Y nos enseñó a nosotros, venga tu reino y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Y es la palabra de Dios que nos permite ver quién es nuestro Dios y cuál es su preciosa y gloriosa y eterna voluntad. Y verdaderamente deseamos serlo como Él quiere que seamos, por su gracia. Bueno, esta mañana estamos comenzando una nueva serie aquí en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar aquí en Primera de Pedro por un par de meses juntos, estudiando todo este libro. Hoy estamos solamente en los primeros 2 versículos de Primera de Pedro, capítulo 1. Y aunque estaremos aquí por un tiempo, yo les pido que estén estudiando la palabra de Dios, leyendo Primera de Pedro, todo ese libro que tiene 5 capítulos. He titulado esta serie Perseverando, Perseverando, porque es el tema central de lo que vemos aquí en esta pequeña epístola de Pedro, perseverando. El mensaje central de esta carta nos llama y enseña a perseverar en medio de cualquier circunstancia. Y creo que nosotros necesitamos eso como iglesia, aprender cómo perseverar, como individuos, a aprender cómo perseverar en el Señor, perseverando en toda circunstancia, conociéndolo y descansando y confiando en Él de todo corazón, perseverando. Así que esta mañana estamos estos primeros 2 versículos. Les quiero leer estos 2 versículos. Primera de Pedro 1, versículo 1 y 2. Dice así, y esta es la salutación de Pedro, que dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponte, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Padre, abre tu palabra delante de nuestros ojos, ayúdanos a ver, entender y recibir tu palabra de tal manera que nos llene de gozo, de paz, de tu amor, de tu presencia, y que podamos ser vidas, Señor, satisfechas, saciadas de tu bien, y poder proclamar tu grandeza para con nosotros a este mundo tan necesitado de ti. Gracias por tu palabra en esta mañana. Amén. Todo comienza aquí con un hombre. Comienza con su nombre, Pedro. ¿Quién es Pedro? Bueno, conocemos bastante de él. Es un pescador. Esta salutación e introducción es asombrantemente saturada de grandes verdades. ¿Por qué estamos solamente en 2 versículos? Porque aún en estos 2 versículos hay tanta verdad celestial importante que tenemos que oír como iglesia, como pueblo de Dios. Grandes verdades que Pedro, que anduvo con Jesús y conoció a Jesús, y aún negó a su Señor, y después fue restaurado, recibió él mucho del Maestro, aprendió su vida, aprendió cómo caer y cómo ser restaurado, aprendió cómo honrar y aprendió también cómo ser débil. Comienza con el nombre, Pedro, el escritor, Pedro el apóstol. Solo para recordarles, refrescar su memoria, oigamos un poquitico de lo que conocemos, o quizás algunos no reconozcan, de Pedro. Era uno de esos 3 que rodeaba a Jesús. Entre los 3 era quizás el más prominente, el que tenía más capacidad de ser líder, el que hablaba más, el que actuaba más, el que dirigía entre ellos. Él era un pescador, estaba casado, viajaba con Jesús por esos 3 años. Y este pescador que pecaba, dejó todo por seguir a Jesús. La palabra nos enseña que cuando Jesús lo llamó, dice que dejaron sus barcas, dejaron sus redes. En palabras modernas, dejaron sus negocios, dejaron su vivencia, dejaron sus vidas a un lado por seguir al Mesías. Él era más importante que todo lo que tenían y todo a lo cual aspiraban. Y solo para refrescarle un poquitico más la memoria, fue quien se bajó de la barca e intentó caminar sobre las aguas. ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando vio a Jesús caminando hacia él, Pedro lo miró y lo reconoció y dice: Señor, si eres tú, mándame que yo ande sobre las aguas y andaré. Y por supuesto así fue, hasta que bajó los ojos de Jesús y cayó, empezó a hundirse. Y clamó: sálvame, sálvame. Y Jesús le extendió la mano y lo sacó. Hombres de poca fe, ciertamente somos. Y Pedro entendió que con un instante de bajar sus ojos de Jesús, estaba hundiéndose, perseverando. Fue quien dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: carne ni sangre te ha revelado esto, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro había sido capacitado para entender verdades que los otros ni entendían. Fue uno de los 3, que fue Pedro, Santiago y Juan, que vio a Jesús en su transfiguración. Cuando lo llevó a ese monte y se mostró entre ellos en una luz increíble, Jesús se mostró quién Él verdaderamente es. Que no solamente en carne y sangre, pero es Dios, el Hijo de Dios, el omnipotente, el eterno. También fue el que dijo: nunca te dejaré. Nunca te negaré. Pues que todos se vayan, aunque todos vayan, yo nunca me iré. Y luego esa noche, al oír a Jesús y los que decían: tú eres uno de ellos, lo negó 3 veces. Y recibió en la tercera vez una mirada de Jesús, lo cual llevó a Pedro a angustia y a dolor, y cayó. Pero fue el mismo Pedro que 3 días después
escuchó las palabras del mismo Mesías. ¿Me amas? Y otra vez, ¿me amas? Y una tercera vez, ¿me amas? Y descubrió Pedro que su Señor no lo abandonaba, no lo rechazaba, sino lo amaba. Y lo llamaba a él a responder en amor a su Mesías. 50 días después, en el día de Pentecostés, se levantó Pedro lleno del Espíritu Santo, predicando sin temor. Y 3,000 personas en un día vinieron a los pies de Cristo. Transformado, cambiado, sufrió mucho, fue encarcelado, fue maltratado, sobrevivió muchas dificultades, honró a su Señor y murió como un mártir. Crucificado, dice la historia secular, de cabeza abajo, porque no se consideraba digno de ser crucificado como su Señor. Pedro fue un gran hombre de Dios. Sirvió al Señor todos sus días, sufrió por Cristo, vivió por Cristo y murió por Cristo. En una palabra en las Escrituras ya tenemos mucho para entender. Fue un hombre de integridad. Amó a su Señor hasta el fin. Comienza esta grande y preciosa carta de 1 de Pedro con una palabra: Pedro, apóstol de Jesucristo. Entonces nos introduce su audiencia, lo segundo, a los expatriados de la dispersión. Y nos da una lista ahí de lugares que pueden ser considerados hoy como la área principal de Turquía, Asia y Asia Menor. Una área, una región del mundo al cual le envía esta carta a diferentes iglesias en esa área. Porque habían sido distanciados, había existido una dispersión. Y ahora se sentían estas personas como expatriados. Pero principalmente el mensaje no solamente a ese grupo de iglesias que fueron esparcidas, pero esa es la iglesia principal, universal, que hemos sido expatriados. No somos de este mundo. La forma en la cual Pedro y aún Pablo en el Nuevo Testamento hablan del pueblo de Dios es así: expatriados. Los creyentes cristianos son de una tierra lejana, ajena, una gente cuya ciudadanía no es aquí, sino en los cielos. Y cuando Pedro dice a los expatriados de la dispersión, está refiriéndose a que su audiencia son cristianos lejos del cielo. Todavía no están en su hogar celestial. He aquí nosotros, que hemos creído, estamos en esta tierra, estamos en este mundo. Este no es nuestro ámbito, este no es nuestro hogar, este no es nuestro mundo. Jesús le dijo: están aquí, pero no son. Están en el mundo, pero no son del mundo. Esta es una realidad significante que todo creyente debe abrazar. Lo dice Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. De donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. O Hebreos 11:13, que lo pone así: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Todos los hombres y mujeres que sirvieron y honraron a Dios por la edad, que son nombrados en Hebreos 11. El capítulo grande de todos aquellos que por la fe andaron y caminaron y sirvieron y honraron a Dios. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, dice Hebreos 11:13, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Una de las realidades cuando uno viene a Cristo y empieza a caminar y a andar en sus sendas, es que pronto descubrimos que sus caminos son más altos que nuestros caminos, que nos ha llevado a andar con Él, que el que sigue las pisadas de Jesús ya no es una persona común y normal en este mundo. Hemos sido trasladados de este imperio, de este universo, de este reino al reino de Dios, y le pertenecemos a Él. Estamos aquí, pero no somos de aquí. O lo dice Hebreos 13:14 así: porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por
venir. Su audiencia, hermanos, son vidas como nosotros, dispersos. Por supuesto, su audiencia no solamente son aquellas vidas que están en esa situación, pero nos enseña claramente que su audiencia es mayormente gentil. Es lo que nos enseña este libro. Hay varios lugares donde lo ves, pero en 1 de Pedro 4, en el 4º capítulo, versículos 3 y 4, se hace bastante claro que su audiencia, a los que él escribe, son gentiles, no judíos, son pueblos como nosotros, como tú y como yo. 1 de Pedro 4, 3 y 4 dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esto no es una descripción de los creyentes que eran judíos ortodoxos dedicados a la palabra y la dirección de Dios, o vidas que eran religiosas y vivían una vida muy controlada y llena de reglas. Estamos aquí de nosotros, gentiles, que no conocíamos, no entendíamos, no sabíamos y vivíamos en desorden hasta que Cristo vino a nuestras vidas. Esto no es una descripción de creyentes que eran judíos anteriormente, sino de gentiles que ahora tienen una nueva vida. ¿Tienes una nueva vida? Glorifica a tu Dios que te ha sacado del mundo de las tinieblas a la luz. Ya no participando en la vida gentil pagana que vivían antes de venir a Cristo. Hermanos, somos peregrinos. El peregrino no echa raíces fácilmente, sabe que en cualquier momento tiene que tomar el próximo paso. Son vidas fuera del cielo, lo que enseña aquí Pedro, deseosos del cielo. Su hogar no está aquí. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en otro lugar, en los cielos. Un hogar celestial. Después de darnos su salutación, después de enseñarnos que somos peregrinos, extranjeros, inmediatamente los llama elegidos. El domingo entrante vamos a hablar un poquitico más de ello. Vamos a contestar la pregunta ¿por qué somos elegidos? ¿Por qué somos peregrinos? Pero oiga bien claro aquí lo que está diciendo, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Inmediatamente la idea de escogidos, hermanos, es ser escogidos, es netamente, centralmente, centrado en las Escrituras, en la palabra. Es un concepto netamente bíblico que Dios escogió. No hay mayor realidad en las Escrituras que define la identidad de los que han creído en Él, en Jesucristo, que son elegidos, selectos, escogidos por Dios. Somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros. Él nos ha comprado con un gran precio, amén. Le pertenecemos a Él. Él nos escogió. No hay mayor realidad que define o identifica a los que han creído en Él. Mira cómo dice, por ejemplo, Romanos 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O Romanos 11:5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. O Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O 2 Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogidos, oigan bien, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Él nos ha escogido.
Jesús dijo mismo a ellos, ustedes no me escogieron a mí, yo escogí a vosotros, a sus discípulos. Y aquí en 1 de Pedro, capítulo 12, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde principio a fin, Dios tiene un amor selectivo. Él te amó y Él te escogió. Yo les puedo asegurar que yo, cuando vi a mi bella, hermosa esposa Adriana, la elegí a ella sobre cualquier otra mujer. A ella perseguí, a ella busqué, a ella he amado y está a mi lado hoy día porque es mi esposa. Y Dios también es selectivo. Él ha escogido a aquellos a quienes Él trabajará y obrará, salvará. Y gloria a Dios si tú eres uno de ellos. Amén. Si tú has visto que Dios te ha acercado a Él, que Él te ha hablado y que Él te ha dicho, tú eres mío, tú eres mía. Elegidos. Y Pablo reconoce eso en las Escrituras en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está saltado esta verdad. Y Pedro aquí lo pone claro. Elegidos. Ser elegidos, ser escogidos es una de las doctrinas, verdades más atesoradas en la palabra de Dios. Efesios 1, versículos 4 y 5 lo escribe así. Según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? Antes que creó y fundó el mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Elegidos, escogidos antes de la fundación del mundo. Escogidos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Uno de los descubrimientos y gloriosos cuando uno viene a Cristo es que uno descubre, no es que yo vine a Él, es que Él vino a mí. No es que yo lo escogí a Él, aunque yo debo escogerlo a Él, porque Él primero me escogió a mí y me ha traído con cuerdas de amor. Una de las verdades gloriosas es cuando descubro que Él me amó primero. Y ahora yo puedo amar porque Él me amó primero. Una de las verdades seguras de las Escrituras es que yo soy limpio, salvo por gracia, porque Él, mientras que yo era pecador, Él murió por mí. Antes que yo ni reconociera quién Él era, ni sabía que Él iba a hacer tal cosa, ni entendía mi condición pecaminosa, Él murió por mí. Entregó su vida por mí. Por aquellos que iban a creer en Él. Y no hay duda, amados y amadas, de que si has creído en Él, es porque Él te ha escogido para creer en Él. Él es tu Dios, Él es soberano, Él es el que hace conforme a su preciosa voluntad, que nos amó, nos escogió, nos salvó y nos limpió y nos edificó para estar con Él eternamente y para siempre. Pero entonces nos explica qué esto significa. Escogidos, y entonces él habla de la Trinidad. ¿Tú sabes que la palabra Trinidad no existe en la Biblia? Pero que la Trinidad es una doctrina que está en todas las Escrituras, y aquí está en 1 de Pedro, en los primeros 2 versículos. Nos entregó 3 proposiciones: según, en y para. Óiganlo bien, elegidos según la presencia de Dios, Dios Padre. La Trinidad, el Padre, en santificación del Espíritu, el Espíritu de Dios, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? Jesucristo. El Padre, el Espíritu y el Hijo. Aquí tenemos una causa, un medio y un fin. La causa según la presencia de Dios, que el que conoce todo, que ha determinado todo, que es soberano de todo, es que somos escogidos. Esa es la causa, Dios. La causa de todas las cosas es Dios, amén. Estamos aquí porque Dios es Dios. Todo lo creado, todo lo hecho es porque Dios es Dios. ¿Cuál es el medio? En santificación del Espíritu. ¿Por qué es que estamos aquí? Porque es imposible llegar a la presencia de Dios, amén. Si es que Dios nos purifica, nos santifica. ¿Y Él está haciendo eso en tu vida? Acercándote más a Él. En medio de
El medio es en santificación del Espíritu. Y el fin, hermanos, es para obedecer. Esta es una directiva bíblica. El proceso lineal, conectado. Aquí tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La causa es Dios. En eternidad pasada, según la presencia de Dios Padre. Dios es el cual hace todas las cosas. Es la causa de toda causa. Todo lo bueno, todo lo aceptable, todo lo lindo, todo lo bello, tiene su origen en Dios. Todo lo bueno origina en Él. Y la palabra nos enseña que no solamente origina en Él, pero es de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Si tienes vida en esta mañana es porque Él te creó. Amén. Si tienes vida eterna es porque Él te ha elegido para vida eterna. El amor de Dios es un amor glorioso. Y todo lo que Dios hace es con intención, con directiva y con sabiduría. Me gusta como lo dice Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nos ha apartado, ha acercado a Él. Nos ha dado la dicha de ser su familia, de ser hijos, hijas, adoptados por la gracia preciosa de Dios. Un pueblo santo. ¿Para quién? Para Dios. Como dije hace un ratico, Juan lo puso así, o Jesús lo dijo así en Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y también dice en el versículo 19 de ese mismo capítulo de Juan 15, si fueses del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una de las cosas increíbles que descubrimos cuando venimos a los pies de Cristo es que ya no encajamos en este mundo. Aún quizás queremos encajar, pero no encajamos. Yo le digo a mis hijos varones que estoy criando y ya están llegando a ese paso de ser hombres cada uno de ellos delante de Dios. Mi deseo no es que sean simplemente mis hijos, porque sean hombres y hombres de Dios, que honren a su. Yo se lo digo, lo predico, lo enseño. Ellos son vidas preciosas para mí, pero de ningún valor si no siguen a Dios. Fuera de dolor y destrucción para mi vida. Pero quiero que sean vidas que honran a Dios. Y para eso lo he encaminado. Y veo la hermosura y la gloria de Dios en sus vidas. Me gozo en ver que Dios es bueno con ellos. ¿No? Me acuerdo cuando mi esposa y yo, por la primera vez, oramos antes de tener hijos. Y habíamos orado ya varias veces. Y me acuerdo en una de esas oraciones que dijimos, Señor, que sus pecados sean pocos y que sus vidas te sirvan a ti. Que te honren. No queremos hijos que no sean tuyos. Vosotros sois linaje escogida, real sacerdocio, dice Pedro, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. El origen es Dios, la causa es Dios. Pero ahora el medio es santificación por el Espíritu Santo. Que Dios nos ha apartado. Jesús enseñó a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en los cielos. Nos enseñó a nosotros que Dios es diferente. Y ahora nos ha llamado a nosotros, que nosotros también ahora sigamos su voluntad, no la nuestra. ¿Y cómo hace esto Dios? Comienza con un proceso de santificarnos a nosotros. Lo reconocemos a Él como el único, precioso y santo, y Él empieza esa obra. Venga tu reino, hágase su voluntad aquí en la tierra, en nosotros, como en los cielos. El proceso de esta gran salvación que tenemos y ha venido a Cristo es que Dios a los que ha elegido también los santifica. Y está santificándolos más y más cada día. ¿Tienes problemas, dificultades, creyente? ¿Tienes desafíos? ¿Tienes necesidades? Todo ello es útil en las manos de Dios para que tú conozcas
quién es el verdadero Dios. Que tú le conozcas y tú le sigas, que tú seas santificado. La idea de santificado no es hacer una persona limpia y pura y que está ahí almacenada en un aposento. La idea es que Dios nos hace suyos, nos hace a la semejanza de quien Él es. Nos cambia, nos transforma, va a tener deseos nuevos, inclinaciones nuevas, que vamos en rumbo de un nuevo camino, que ya no somos de este mundo, si somos de Él y vemos y entendemos. Y andamos y estamos listos para vivir nuestra vida como Pedro, hasta el fin, siéndole fiel a nuestro Señor. Pedro aprendió un poquitico de eso. Aprendió cómo es caer y aprendió cómo el Señor es el que levanta. Y de esto no hablará mucho Pedro en esta carta. Y lo veremos, como Dios utiliza muchas cosas para santificarnos, para formarnos más y más a ser hijos, hijas suyas, como Él es santo. Así que el medio es por el proceso del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero el fin, lindísimo también, el fin es para obedecer. Dice aquí, la culminación del versículo 2, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, restaurado a su pueblo escogido, restaurando ellos, el Dios a su pueblo escogido, hechos santos con un propósito. Y aquí está el fin de todo ello. El propósito es obedecer. Como el Hijo Santo de Dios, quien vino para hacer la voluntad de su Padre, aquí tenemos esta gran verdad ahora para nosotros también. Es más que un regreso al jardín del Edén, donde Adán y Eva desobedecieron por la primera vez. Es un avance, es una transformación diferente, astronómicamente diferente, en la cual Dios opera en nosotros su deseo, su voluntad. Ahora nos da un corazón nuevo, remueve el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Remueve nuestra voluntad y deposita su voluntad. Remueve nuestros deseos y nos entrega sus deseos. Cuando Jesús llamó al pueblo en el aposento santo a esos discípulos a la Santa Cena, estaba estableciendo algo nuevo. Hasta ese momento habían tenido simplemente lo que era la Pascua, una observación de cuando Dios lo había sacado de Egipto. Y salieron de Egipto y entraron en el desierto y llegaron a la tierra prometida. Esa era la Pascua, una observación antigua. Por él ahora crea algo nuevo, la Santa Cena. Esa noche era la última Pascua y la primera Santa Cena. Nos dice algo nuevo está ocurriendo aquí. Este es mi sangre en el nuevo pacto. Yo no tomaré de esto nuevamente hasta que estén conmigo en los reinos de los cielos, en las bodas del Cordero. No es un regreso al jardín, no es un regreso a donde aquellos que desobedecieron fueron limpiados para que no desobedezcan más. Es un avance astronómicamente grande en el cual Dios opera en nosotros cambios que nosotros no podemos producir nosotros mismos. Es un cambio total y glorioso que Él promete, de transformar nuestras vidas para de veras obedecer a Dios de todo corazón. Él entregó su vida por nosotros, amén. Y por eso dice, y rociados con la sangre de Jesucristo. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos ahora obedecer a Dios de toda voluntad, amándole, siguiéndole, disfrutando de Él en su gran plan para nuestras vidas. Dios jamás ha hecho algo sin propósito y Él no nos ha llamado a vida eterna sin propósito. Cada planta tiene propósito, cada estrella tiene un propósito, cada animal tiene un propósito. Y nosotros, hechos a la imagen y semejanza de Dios, no solamente creados, pero ahora nacidos de nuevos, transformados a ser hijos y hijas de Dios, adoptados por Él, por la sangre rociada de Jesucristo. Dios no hace las cosas sin una razón, sin un propósito. Él te ha rescatado, ha pagado el gran precio por tu vida. Si tu corazón late, si tú respiras, hay un propósito para tu vida, porque Dios nunca crea nada
sin propósito. Y el mero hecho que estás vivo y despierto a Él en esta mañana, esto le da sentido a nuestras vidas. Dios tuvo una razón para salvarte. ¿Y por qué nos salvó? Aquí nos está diciendo Pedro en su primera epístola, en estos primeros versículos, para que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios, como hijos obedientes. No es sin sentido que uno de los grandes mandamientos, el único mandamiento con bendición, es el mandamiento que dice: honra a tu padre, tu madre, para que te vaya bien en la tierra. Honrar incluye la idea también de ser obedientes en lo que corresponde. Fuiste salvo con un propósito único. Por encima de todo y antes de todo, fuiste salvo para conocer a Dios y deleitarte en Él como tu único y suficiente Padre, Salvador, y obediencia a Él. Juan 17 lo dice simplemente así: el propósito de esta gran salvación, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pedro nos está hablando de la verdadera vida cristiana. Y en esta introducción, en esta mañana de primera de Pedro, estamos entendiendo que Él nos está ya introduciendo esta realidad. Es seguir a Dios en obediencia. ¿Qué fue el problema de Pedro? Cuando él fracasó, que él en vez de obedecer a su Dios, estaba obedeciendo su propia voluntad. Que él en vez de seguir lo que Dios quería, él por su temor, incertidumbre, siguió su propia dirección. Hermanos, siendo obedientes, siendo recordados de lo que costó a Jesús, derramando su propia sangre para que fuéramos obedientes, es un llamado glorioso. Y si no hay obediencia en alguna área de nuestras vidas, esa sangre derramada de Jesús está siendo menospreciada. Él no pagó un precio para que regresemos a una vida antigua, ¿no? Para andar como antes andábamos en disolución, o antes andábamos en el rumbo de este mundo. Es una ofensa inmensa. ¿No es, padres, cuando nuestros hijos desobedecen? Pero mira qué lindo. No es por tu fuerza, no por tu voluntad, sino por la sangre de Cristo, que nos ha restaurado, que nos ha limpiado, que nos cambia y nos transforma a ser hijos de Dios. Jesús obedeció en todo. Y ahora la transformación que está trayendo a cabo en nuestras vidas, para que ahora nosotros de nuestra propia voluntad podamos decir: no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ahora yo sé que todavía no estamos ahí, ¿no es cierto? Batallamos. Pero aquí está la promesa bíblica, que el fin de todo esto es que nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, e entraremos en ese glorioso estado eterno, y nuestras vidas serán alineadas a la voluntad de Dios en todo. La experiencia cristiana es ser extranjeros, peregrinos, elegidos. Es gloriosa. Es una experiencia preciosa. Es un camino sobre todo otro camino. Es andar con Dios, tu Creador. Es vivir no para este mundo, sino para otro mundo. Es vivir no con estos propósitos, sino con otros propósitos, los suyos. Es andar de la misma mano de Jesús, siguiendo sus pisadas por donde quiera que Él nos lleva. Todo esto para su gloria. Esta es la verdadera vida. Lo que nos dice Pedro en esta epístola no son conceptos, ideas, opiniones. Es la verdad. Él ha entendido que la verdadera vida es dejar tus redes, dejar tus barcas. La verdadera vida es entregar tu propia voluntad. La verdadera vida es caminar con Él sobre las aguas, sirviéndole y honrándole a Él.
es caminar con Él, que es una obra sobrenatural. Es servir al Mesías, es honrar al Mesías, es no negarlo a Él, pase lo que pase. Es descubrir que aun cuando nosotros fracasamos, Él no fracasa. Cuando nosotros somos infiel, Él sigue siendo fiel. Sigue amándonos, sigue atrayéndonos, sigue transformándonos, sigue haciendo su obra en nosotros. Esta es la verdadera vida, es la aventura de toda aventura. Es vivir una vida llena de propósito y de grandeza. Y sus últimas palabras en esta gloriosa salutación es: gracia y paz os sean multiplicadas. De veras que necesitamos eso, amén. Su gracia y su paz. ¿Cómo nos convertimos en extranjeros? Eso es lo que él dice en los próximos versículos, al cual no entramos en esta mañana. ¿Cómo llegaste a ser un peregrino? ¿Cómo llegaste a ser uno de los escogidos de Dios, extranjeros de este mundo? ¿Cómo ocurrió eso? Eso veremos la próxima vez. Porque ahí vienen las grandes verdades de esta gran epístola de Primera de Pedro. ¿Puedo pedirle que se pongan de pies conmigo en esta mañana? Perseverando. Perseverando. Yo sé que algunas veces pensamos, oímos mensajes, quizás estamos acostumbrados a prácticas que se pueden convertir en prácticas religiosas. Yo te quiero pedir, iglesia, en esta mañana que tú tomes un paso y lo hagas con toda intención de comenzar a leer esta epístola Primera de Pedro. O leámosla juntos. Constantemente, lee cada semana, estudia esta epístola para que cuando nosotros nos congreguemos aquí para oír lo que Dios ha dicho a través de esta epístola, Dios pueda expandir en nuestros corazones y mentes lo que Él dice, lo que es importante, y que nosotros aprendamos y crezcamos por su gracia. Con pocas palabras Dios habla mucho, amén, y necesitamos todas sus palabras. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Aquí Pedro nos va a enseñar cómo perseverar. Joven, adulto, anciano, igual, todos tenemos que perseverar hasta el fin. Tenemos que andar fiel al Señor. Él nos llama a fidelidad. Y Pedro sabe algo de eso y nos va a enseñar cómo andar de esa manera. Perseverando. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo tierno, simple, este tiempo tan precioso de estar delante de tu palabra, de oír, Señor, lo que tú has depositado en este siervo tuyo, Pedro, uno de los discípulos tuyos, Señor, que ciertamente batalló mucho con su propia carnalidad, pero descubrió, Señor, que con solo rendir su corazón y su vida a ti, tú podías hacerlo todo. Tú elegiste a ese hombre, Pedro, un día. Pedro, tú con tus fuerzas y energías, tú tienes un rumbo, un deseo, una inclinación. Pero tú vas a caer, Pedro, y entonces yo te voy a restaurar. Cuando yo te levante, Pedro, apacienta a mis ovejas. Cuando tú eras joven, tú seguías tu propio camino, tu propia forma. Pero cuando seas viejo, otro te guiará, otro te llevará. Esa es la vida que experimentó Pedro, esa es la vida cristiana que vivíamos en nuestra manera y tú nos llevaste, Señor, a vivir en un rumbo totalmente diferente. Tú eres nuestro guiador, nuestro salvador, nuestro Señor. Queremos darte gloria y honra en esta mañana por esta gran obra de apartarnos para ti, de hacernos tuyos, de darnos vida verdadera, de despertarnos de este mundo pasajero a ver el reino tuyo glorioso, eterno, y a servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a seguir sus pisadas por donde quiera que Él va, conociendo que este mundo nos aborrece, pero que tú eres el único que nos ha amado profundamente y eternamente, y que tú, Señor, tienes todo el poder para cuidarnos en medio de este mundo. Tú eres el Dios verdadero, tú eres el real que ha entregado su vida por nosotros, has pagado el precio para que nosotros estemos aquí en esta mañana, oyendo estas palabras. Te pido por cualquiera en este lugar, Padre, que no conoce todavía al Mesías, a Jesucristo, que tú uses estas semanas donde estaremos en este libro para que tú, Señor, despiertes en ellos fe, hambre y sed de Dios, y
que te conozcan. Queremos darte gracias en esta mañana y adorarte en este tiempo último, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a levantar su nombre en agradecimiento a su palabra.